Bueno, muy bien. Retomamos el hilo conductor de la disertación y entramos en la última parte, en el último bloque que les había prometido para tratar los tópicos, digamos, que nos van quedando de lo que hemos considerado son los aspectos más importantes de los daños a los pasajeros transportados. El punto siguiente tiene que ver con la legitimación activa y pasiva, es decir, quiénes están legitimados tanto para accionar como para ser demandados en el caso de los daños derivados de los transportes de pasajeros. La nómina de legitimados activos nos lleva a mencionar, por un lado, al pasajero contratante, es decir, el sujeto activo de la acción resarcitoria, el pasajero transportado, que es el que celebra el contrato de transporte y se convierte en definitiva en acreedor de las obligaciones que contrae el transportista. No es necesario agregar mucho más sobre esto, el pasajero que saca el boleto y que, digamos, contrata para sí mismo. Una segunda situación es el que lo hace para otro, el pasajero beneficiario. En el caso del pasajero beneficiario me refiero a los casos en los que el servicio de transporte es contratado por distintas personas que las que efectivamente son desplazadas, que los que son pasajeros. Por ejemplo, una empresa o un colegio que contrata el servicio para el traslado de sus empleados o de sus alumnos. Bueno, en este caso se configura una situación que sería encuadrable dentro de la teoría general en el artículo 504 del Código Civil, es decir, una situación de estipulación a favor de terceros, en donde el tercero beneficiario, en este caso pasajero, goza de la misma acción que tiene el pasajero contratante, es decir, víctima de un accidente de transporte, pese a no haber sido él mismo quien contrató la prestación. Y la tercera situación de legitimación activa es la de los herederos o causahabientes. Por supuesto, nos estamos refiriendo al caso de muerte del pasajero en ocasión o con motivo del transporte, en cuyo caso la acción reparatoria corresponde a los herederos e incluso algunos otros damnificados, si es que se pone en tela de juicio, por ejemplo, la constitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil, y comprende los perjuicios tanto de carácter patrimonial, como los extrapatrimoniales o morales, en el caso de los herederos forzosos, y allí sí la posibilidad de ampliarlo a otros legitimados que no sean herederos forzosos en los términos de la última parte del 1078. La acción, por supuesto, se encuadra en este caso en el campo extracontractual, dado que entre los herederos de la víctima y el transportista no hay ningún vínculo de carácter convencional. Pasamos a los legitimados pasivos, que es la placa que sigue, y acá tenemos un elenco un poco más amplio. Por un lado, el empresario transportista. El empresario transportista, al igual que el pasajero contratante, es aquella persona física o de existencia ideal que asume las obligaciones del contrato de transporte, la que contrata efectivamente con el pasajero y la que toma a su cargo esta obligación de llevarlo sano y salvo a destino. Por lo tanto, es el primero de los legitimados pasivos que corresponde señalar. En segundo lugar, el conductor o chofer también tiene legitimación pasiva. Me refiero al dependiente de la empresa, al que ejecuta los actos materiales de cumplimiento de esta obligación de traslado por cuenta de la empresa y que en este caso puede ser, demandado por el pasajero. Si bien esta no es la situación más común, perfectamente lo puede hacer, solo que deberá encuadrar su responsabilidad dentro de la órbita extracontractual, es decir, artículo 1109 del Código Civil, no en su calidad de guardián del vehículo, dado que naturalmente o normalmente no lo es, por lo tanto la responsabilidad del conductor del vehículo de pasajeros es una responsabilidad subjetiva, tal como lo ha dicho en su momento la Cámara Civil a través de un plenario, ya del año, varios años, del año 1993, el plenario Corsetti de Patrignani con Martínez. Se ha dicho que la responsabilidad del conductor o chofer del vehículo de transporte es una responsabilidad de carácter extracontractual fundada en el artículo 1109. Tercera situación,
tercero ejecutor. ¿A qué aludimos con la idea de tercero ejecutor? Nos referimos a los casos en donde hay una delegación contractual y donde el transportista terceriza la prestación de transporte en otro sujeto que también cumple el rol de ejecutor material de la prestación. Desde ya que cualquier delegación o tercerización de actividades propias que le corresponden al responsable lo hacen responsable y también legitiman pasivamente a este subcontratista o delegatario que es quien finalmente realiza el transporte. Algo así como contratar con una empresa un determinado traslado y esa empresa subcontrata la prestación específica a través de un flete o un transporte determinado que también resulta responsable a pesar de no haber contratado en forma directa con el pasajero. Es decir, otro caso de responsabilidad contractual indirecta. Mencionamos en cuarto lugar involucrados en la cadena de prestación y me refiero con esto a ciertos casos en donde el pasajero puede accionar contra algunos implicados en la cadena de prestación que no necesariamente sean aquellos que llevan a cabo el servicio de transporte, como se presentó, por ejemplo, en un caso hace poco tiempo, Alonso contra Metrovías, en donde se condenó a la empresa por los daños sufridos por una usuaria que resbaló en las escaleras de una estación de subterráneo debido a la arena y al polvillo que había depositado en el suelo como consecuencia de una refacción que estaba haciendo una empresa constructora que estaba ejecutando en ese momento una obra y se hizo responsable a esta empresa constructora en los términos del artículo 1113 como involucrada en la cadena de prestación genérica y que en definitiva debía asumir responsabilidad frente al damnificado. Entonces acá tenemos otra posibilidad de encontrar un legitimado pasivo diferente a la empresa de transporte. Podría darse finalmente el caso de la responsabilidad del Estado. El caso de la responsabilidad del Estado en general ha sido vista con un criterio restrictivo. En el caso del servicio público de transporte, cuando este servicio está en manos privadas o ha sido privatizado, ya que en tanto titular concedente del servicio público de transporte, que delega la prestación precisamente de ese servicio público, solo responde en casos de incumplimiento de una función que le es indelegable, como es la vigilancia y el contralor. Y acá en este sentido encontramos algunos fallos relativamente nuevos sobre la responsabilidad del Estado en esta situación de transición que se da en algunos ramales ferroviarios que son titularizados hoy por hoy por lo que es esa unidad de gestión operativa ferroviaria, la llamada UGOFE. Tenemos dos fallos, uno de la Cámara de la Sala L de la Cámara Civil y otro de la Sala G, Vivacua por un lado, Sanz de Urquiza por el otro, contra la UGOFE. En ambos casos se hace lugar a la demanda contra el Estado y se condena solidariamente a esta unidad de gestión operativa, el Estado Nacional, con fundamento en que en estos casos no hay una concesión de servicio público, sino que el Estado reasumió, luego de haber revocado ciertas concesiones ferroviarias, y celebró con esta unidad de gestión operativa un acuerdo de operación integral del servicio ferroviario, de tal manera que lo que hay es una simple tercerización, no una adjudicación a través del procedimiento que indican las normas del derecho administrativo de la concesión del servicio público, de tal manera que en estos casos se ha entendido que el Estado es responsable. En el segundo de los casos, en Sanz, también se extendió al Estado Nacional la condena por los daños producidos a una pasajera de un tren que fue arrojada o lanzada fuera del tren después de que se le arrebatara un teléfono celular. El razonamiento fue similar al del fallo anterior, es decir, que el gerenciamiento del servicio no importó una concesión, concretamente por parte del Estado,
por lo que el Estado sigue siendo el titular del servicio y en este sentido responsable del servicio público, por lo menos hasta que finalice el proceso licitatorio que dé lugar a un nuevo prestador ferroviario de carácter privado. De todas maneras, cito estas dos sentencias, hay algunas otras, pero el criterio de imputación de los daños al Estado no, debe ser entendido bajo las circunstancias concretas, como por ejemplo las de estos casos, y no como un deber de garantía genérico que sabemos que no existe del Estado respecto de todos los daños que se producen en la sociedad o en la vida en comunidad, porque esto ha sido un tema resuelto hace mucho más tiempo, con lo cual ni siquiera es necesario ingresar a la problemática del transporte de pasajeros. Y el tema que nos queda, uno de los temas que nos queda y que habíamos anunciado al principio, tiene que ver con la prescripción de las acciones indemnizatorias en materia de responsabilidad derivada del transporte y las distintas hipótesis, como dice la diapositiva, que en este caso se plantean. ¿Por qué? Pues este es uno de los temas más arduos en doctrina y jurisprudencia en materia de discusión sobre la existencia o la coexistencia de diversos términos de prescripción fijados por, a su vez, diferentes normas que confluyen a regular la materia que estamos analizando, que es la materia del transporte terrestre de pasajeros, lógicamente. Entonces, dentro de estas diversas hipótesis, yo les he mencionado por lo menos 4 situaciones. La primera de ellas es el plazo de prescripción que deriva del artículo 855 del Código de Comercio, es decir, la acción de carácter contractual. Como adelantamos al principio, el 855 fija un plazo de prescripción verdaderamente corto, es decir, un plazo de 1 año, para las acciones derivadas del transporte que tienen lugar dentro del territorio nacional. Si va hacia afuera del país, el plazo se extiende a 2, pero dentro del territorio argentino, la acción prescribe al año. Primer plazo de prescripción. Segundo término de prescripción, aquellos casos encuadrables en la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, la tesis seguida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que explicamos al principio, es decir, que entiende que en rigor el daño derivado de un transporte de un pasajero no tiene que ver con un contrato, sino que tiene que ver con la violación del deber genérico de no dañar, en donde se ha intentado llevar el plazo de prescripción a 2 años para precisamente ampliar lo que es ese exiguo plazo de 1 año del artículo 855. Tercera situación, la opción aquiliana del artículo 1107 del Código Civil. También la hemos comentado, aquellos casos en donde el damnificado opta por el régimen extracontractual por entender que el incumplimiento contractual por parte del transportista a su vez configura un delito penal, lo que le habilita el ejercicio de la opción extracontractual. Bueno, en ese caso se aplica, por lógica, el plazo de 2 años propio de la responsabilidad extracontractual. Otra situación diversa se plantea cuando la acción es entablada contra el conductor. Si la acción es entablada contra el conductor, también adelantamos que la prescripción ha de ser de carácter extracontractual, según el plenario de la Cámara Civil y una doctrina que en este sentido es conteste, distinto al plazo de 1 año contractual del 855. Incluso podríamos, se me ocurre, adicionar un supuesto más, que es el caso del transporte de pasajeros esporádico o aislado, no sujeto al Código de Comercio, sino a las normas civiles que podrían ser asimilables a la locación de obra cuando es prestado por alguien que no es un empresario, que no es un comerciante de transporte, en cuyo caso no falta quien dice que en ese caso la prescripción debería extenderse a 10 años. Fíjense el cúmulo de normas que en este sentido confluyen y que verdaderamente originan un caos en el tema, que hasta podría pensarse que ciertos transportes tienen acciones que prescriben a los 10 años por aplicación en definitiva del plazo general de prescripción del artículo 4023 del Código Civil. Sin embargo, acá planteamos lo que creemos que es la solución normativa actual, que es el encuadramiento del contrato de transporte como relación de consumo
y la aplicación consecuente del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, reconociendo la existencia de una relación de consumo en todo contrato de transporte de pasajeros, es una consecuencia de toda lógica el aplicarle el plazo de prescripción propio de la Ley de Defensa del Consumidor. Y acá hay que hacer algunas aclaraciones. El artículo 50, la 24240, es un artículo que ha sido reformado en el año 2008 por la Ley 26.361, no reformado en cuanto al plazo, que sigue siendo el mismo, el plazo de 3 años, que es el que fijó desde un comienzo la Ley de Defensa del Consumidor, sino en cuanto a la aplicación de este plazo en los casos en que existen o coexisten otras normas especiales o generales que fijan distintos plazos de prescripción. ¿Y por qué me detengo acá? Porque justamente este es el tema del que venimos hablando. Es decir, verdaderamente el caos en la materia del transporte proviene de que son muchas las normas que confluyen, como hemos visto, en la fijación de plazos de prescripción distintos. ¿Y qué es lo que dice entonces el artículo 40 en su redacción actual? Que precisamente en caso de que coexistan plazos de prescripción fijados por otras normas generales o especiales, va a prevalecer siempre el plazo más favorable al consumidor usuario. Esto quiere decir que cotejado o confrontado el plazo de prescripción del artículo 50 de la 24240 texto actual con el plazo del artículo 855 o un año, o incluso con el plazo del artículo 4037 del Código Civil, responsabilidad extracontractual, 2 años, siempre va a ser más favorable al consumidor el plazo trienal, el plazo de 3 años, fijado por el artículo 40, con lo cual no tenemos dudas que en un caso de acciones derivadas del transporte debería aplicarse, por lo menos desde el año 2008, sin ninguna duda, el artículo 50 y el plazo de 3 años. Por eso les he traído, por todas las citas posibles, la doctrina plenaria de la Cámara Nacional Civil del año 2002, el caso Sáenz González con Astrada, en donde por amplia mayoría la Cámara Nacional en lo civil fijó la siguiente doctrina: es aplicable a las acciones de daños y perjuicios originadas en el contrato de transporte terrestre de pasajeros el plazo de prescripción establecido por el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240, modificada por la 26361. Este fallo pone fin a una controversia que algunas salas de la Cámara Civil planteaban respecto a la inaplicabilidad del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor en la medida en que el artículo 855 del Código de Comercio fijaba un plazo especial concretamente para la relación jurídica del transporte, por aquel principio hermenéutico según el cual ley especial prevalece sobre ley general. Bueno, este criterio ha quedado completamente desvirtuado a partir de la norma imperativa del artículo 50, una norma que tiene en miras el resguardo del orden público, en cuanto establece que incluso si hubiera distintos plazos fijados por normas especiales o generales, distintos respecto a la prescripción, debería prevalecer el más favorable. Es decir, que me parece que el plenario resuelve algo que humildemente creo que era una total obviedad. Pero evidentemente no la es, porque si uno advierte cuál es la problemática que se da hoy por hoy en materia de seguros, en donde se está discutiendo en la Cámara Comercial, con criterios muy encontrados, si el plazo aplicable al contrato de seguro, el plazo de prescripción aplicable al contrato de seguro, en caso de un seguro encuadrable como relación de consumo, es el plazo especial de la 17418, que también es de un año, o es el plazo del artículo 50 de la Ley de Consumidor. Uno advierte que este tema ha generado o ha afectado en muchos intereses, y estos intereses son muy sensibles y evidentemente hay sectores que todavía se resisten a aplicar la normativa o el principio de preeminencia normativa de protección al consumidor con raíz constitucional. Por eso creo que este plenario me parece que es importante citarlo para entender que, en definitiva, esta es una cuestión que
no debería admitir discusiones. Después entramos en otro plano, que es el valor del precedente luego de la reforma judicial, es decir, si los fallos plenarios tienen un predicamento, digamos, de doctrina obligatoria para todas las salas del fuero, o no a partir de la reforma judicial que crea proyectó crear las cámaras de casación y derogó la norma respectiva respecto de los fallos plenarios en el Código Procesal. No obstante lo cual, me parece que la solución no cambia. El artículo 50 es elocuente y, en definitiva, hay un valor, yo creo que en los argumentos del plenario de la doctrina mayoritaria, que no parecen fácilmente conmovibles. Entonces, por eso, en esta última placa ponemos que se trata de lo que entendemos es la solución normativa actual. Es decir, hemos dejado décadas y décadas de discusión atrás, en la medida en que entendemos que este tema hoy debería quedar subsumido a la idea de relación de consumo. No obstante eso, si se sancionara el proyecto de Código Civil y Comercial, se propone fijar el plazo de prescripción de las acciones derivadas del transporte de pasajeros en 2 años. Es decir, ha buscado un término medio entre lo que era el exiguo plazo del Código de Comercio y el plazo mayor de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que, bueno, ese es un tema que habrá que abordar en caso de que el Código sea finalmente sancionado y comience a tener vigencia. Lo último que decimos sobre el sistema de responsabilidad por daños en materia de transporte es esta idea de que el sistema es imperativo, lo cual yo creo que a esta altura es casi una obviedad, pero bueno, nunca está de más remarcarlo. La imperatividad del sistema reparatorio, artículo 184 del Código de Comercio y artículo 37, inciso A de la Ley de Defensa del Consumidor, nos marca que ningún transportista podría insertar una cláusula de irresponsabilidad que le permita desligarse del compromiso de seguridad a cambio de cualquier contraprestación económica con la que se intente, digamos, equilibrar la balanza. Es decir, cualquier cláusula en este sentido sería una estipulación abusiva, porque tanto el 184, que no admite ninguna cláusula en contrario con este sistema severo de responsabilidad, como el artículo 37, inciso A de la Ley de Consumidor, que directamente declara abusivas a las cláusulas de irresponsabilidad, nos llevan a concluir que estas estipulaciones serían nulas por lo imperativo de este sistema reparatorio. Dicho esto, quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el último tema, el último tópico que les he traído para mencionar, que es el vinculado al transporte benévolo. Algo hemos dicho al principio cuando dejábamos de lado el transporte benévolo respecto de todo el análisis que realizamos de la responsabilidad del transportista de pasajeros, del transportista empresario o comercial, dado que las notas tipificantes del transporte benévolo son muy distintas a las que se presentan en el marco del contrato de transporte terrestre de pasajeros. Por eso acá hemos puntualizado los elementos tipificantes, que por un lado es la voluntad del conductor, es decir, la voluntad del conductor, que tiene que ser genuina, que tiene que ser libre, es decir, alguien decide transportar a otra persona de manera benévola, de manera espontánea. En segundo lugar, en el transporte benévolo hay una ausencia de relación jurídica, es decir, la idea es que no exista un interés o una concurrencia de interés que haga que el traslado deba darse por alguna relación subyacente o preexistente. En definitiva, el transporte benévolo supone esa espontaneidad que no requiere o en la que no existe una relación jurídica previa, lo que va de la mano del tercer elemento tipificante, que es la falta de un interés económico por parte del transportador benévolo. Es decir, el transportador benévolo lo hace por razones de cortesía, de favor, de afecto, de solidaridad, etc. Con lo cual carece de un interés económico en el traslado, un interés económico que no es directo desde ya porque no percibe ninguna contraprestación por parte del viajero. Alguien se ha planteado, bueno, pero ¿qué pasa en los casos en los que el transportado benévolamente aporta su dinero contribuyendo a los gastos, por ejemplo, el combustible, los gastos de mantenimiento, los gastos de peaje,
etcétera, etcétera. Y se ha entendido que esto no desnaturaliza la cuestión, que la cuestión sigue siendo encuadrable como un transporte benévolo y no lo convierte en un transporte oneroso, dado que las notas tipificantes siguen siendo las mismas. Y también descartamos la idea de un interés económico indirecto, es decir, un provecho por parte del conductor con el que intente lograr alguna otra ventaja correlativa, es decir, es lo que sucedería, por ejemplo, cuando se produce el pool que realizan los padres muchas veces para llevar a sus hijos o a los hijos de otros padres al colegio y donde se van asignando distintos días. Bueno, digamos, esto tampoco implica un interés económico indirecto que le quite el carácter de transporte benévolo a estos casos, con lo cual, delimitado de esta forma lo que es el transporte benévolo, pasaríamos a ocuparnos de los aspectos que han sido materia de mayor controversia. Uno de ellos es el encuadre jurídico de la responsabilidad, es decir, se ha discutido si el transporte benévolo configura, o si el daño derivado del transporte benévolo configura una responsabilidad de tipo contractual o de tipo extracontractual. La tesis contractualista, en este caso, es la tesis minoritaria, pese a que ha sido sustentada por autores de los más prestigiosos civilistas de la Argentina, como Aida Knebelmacher de Carlucci, como Jorge Mosaiturraspe, quienes han postulado esta idea de que entre transportador y transportado benévolo hay un contrato. Después varían los argumentos con los cuales fundamentan la existencia de un contrato. Algunos dicen que es un contrato innominado, un contrato atípico, un contrato gratuito. Otros dirían que es asimilable a la locación de servicios, a la locación de obra, al mandato. De donde se seguiría que si efectivamente existe un contrato entre transportador y transportado, deriva de él un deber de seguridad a cargo del transportador. Sin embargo, hay objeciones que han sido planteadas frente a esta tesis que son de difícil discusión, como por ejemplo que aun cuando pensemos que hay un contrato, a nadie se le ocurriría iniciar una acción por incumplimiento, es decir, un transportado benévolamente que no lo ha sido, en donde ha habido un incumplimiento de la promesa de alguien que le ha prometido llevarlo de manera benévola a otro lado. Es decir, a nadie se le ocurriría que esta persona tiene una acción de cumplimiento sencillamente porque lo que discutimos es que haya un contrato. Y de hecho, esta promesa de transporte benévolo podría ser revocable por la sola voluntad del transportador, lo que lo convierte en una condición puramente potestativa e impide considerar que verdaderamente exista una situación de consentimiento contractual. Básicamente el transportador benévolo no tiene voluntad de obligarse, sino que este acto surge de manera espontánea, solidaria, altruista, como decíamos antes. En cambio, la tesis aquiliana, la tesis extracontractual, postula básicamente que no hay un contrato por estas objeciones que hemos visto recién, y a lo sumo discrepan sobre la aplicación de un factor de atribución subjetivo u objetivo, lo que se vincula con el tema que marcamos en la diapositiva siguiente, que son cuáles son los eximentes de responsabilidad en materia de transporte benévolo. Y acá nos detenemos unos instantes en lo que es la doctrina de la asunción de riesgos, porque durante mucho tiempo los operadores o cierto sector de la doctrina especializada, incluso con apoyo en jurisprudencia civil, propiciaba la idea de que en los casos de transporte benévolo el pasajero está realizando una asunción de riesgos que lo hacen merecedor de un régimen de responsabilidad mucho más atenuado para el transportista. Es decir, desde siempre, a partir de esta doctrina, se han hecho esfuerzos para atenuar la responsabilidad del transportista por esta idea de que quien realiza un acto solidario, quien realiza un acto de beneficencia, no le puede ser cargada la misma responsabilidad que alguien que lo hace de manera profesional o de manera interesada. Entonces, una de las formas de justificar, quizás la más arraigada, de justificar esta atenuación de responsabilidad que se pretendía, aplicar al transportador benévolo, era la doctrina de la asunción de riesgos.
Es decir, algo así como que la persona transportada de manera benévola participa en la creación del riesgo y lo acepta voluntariamente, con lo cual no puede considerarse ajeno a la causación de los daños como si fuera, por ejemplo, un peatón. Sin embargo, son muchas las objeciones que se ha dado a esta doctrina de la asunción de riesgos. En primer lugar, que carece en el derecho argentino de una consagración legal, es decir, no existe ninguna norma que permita expresamente atenuar la responsabilidad del transportador benévolo por el solo hecho de serlo, y que además la doctrina de la asunción de riesgos puede ser riesgosa o peligrosa, porque implicaría la existencia o equivaldría a una cláusula tácita de irresponsabilidad, en donde un pasajero asume a su cargo o consiente las lesiones a derechos personalísimos, lo cual es una situación contraria al orden público. Por eso es que le citamos el caso Melnik de Quintana de la Corte Suprema del año 2001, en donde la Corte trata de algún modo de fulminar esta idea de la asunción de riesgos, diciendo que si hubiera una asunción de riesgos tendría que ser a través de una cláusula contractual, si hubiera una cláusula contractual tendría que haber un contrato, y de hecho no lo hay. Lo que se entiende en todo caso es que la asunción de los riesgos solamente podría quedar circunscripta a los riesgos propios de cualquier viaje, a los inconvenientes propios de cualquier viaje. Por ejemplo, no podríamos demandar al transportador porque llegue tarde al lugar de destino, o porque maneje de una manera muy lenta, o porque, digamos, alguna cuestión que tenga que ver con, digamos, vicisitudes propias del viaje ajenas al transportador, pero nunca asumir a su cargo el riesgo de ser lesionado y de renunciar a cualquier tipo de acción. Entonces nos queda lo último, que es la culpa de la víctima. ¿Y por qué señalamos la culpa de la víctima? Porque en lo personal no veo que pueda enmarcarse la responsabilidad en el transporte benévolo en otra norma que no sea el artículo 1113 del Código Civil. En definitiva, se trata del daño derivado del riesgo o vicio de una cosa que en definitiva es el automotor en la que la víctima ha sido transportada de manera benévola. De tal forma que si encuadramos la cuestión, como lo hace una buena parte de la doctrina, en el artículo 1113, la responsabilidad del transportador es una responsabilidad objetiva, mal que le pese a todo aquel que pretenda atenuar esa responsabilidad, donde los eximentes de responsabilidad son los propios de la responsabilidad objetiva y del artículo 1113, y hoy los hemos repasado con todo el detalle posible, entre los cuales está el caso fortuito, el hecho de un tercero, que desde luego no hay nada para decir al respecto, y sobre todo la culpa de la víctima, es decir, que más que una asunción de riesgos por parte de la víctima, se puede entender que el nexo causal ha sido quebrantado si la culpa de la víctima, si el comportamiento de la víctima ha tenido aptitud precisamente para cambiar el curso de las cosas. Entonces, algunos ejemplos que pueden tomarse de la práctica en esta cuestión, como por ejemplo aceptar ser conducido por un conductor en evidente estado de embriaguez, viajar como pasajero benévolo sin colocarse el cinturón de seguridad, viajar en la parte de carga y no en la cabina de un camión, han habido algunos casos en este sentido, aceptar ser conducido de noche bajo una densa niebla. Hay un caso que leí hace un tiempo de alguien que viajó colgado subido al paragolpes trasero de un camión de basura con el consentimiento del conductor. En realidad es un caso que me ha contado algún colega, en donde me parece que ahí hay una conducta del pasajero que evidentemente es la que motiva como causa al daño mismo. Es decir, la conducta diligente en ese caso para el pasajero y para evitar incurrir en culpa sería, bueno, desde luego, negarse a efectuar el viaje en esas condiciones, o bien negarse a continuar el viaje una vez que estas condiciones han sido reveladas. Entonces, tenemos algunos fallos que muestran, por ejemplo, responsabilidad concurrente entre el transportador y el transportado. Esto es bastante frecuente. Uno era un caso
en donde alguien viajaba con otra en el asiento del acompañante sin cinturón de seguridad y además en estado de intoxicación alcohólica, es decir, que era imposible que esa persona no fuera una materia inerte frente a cualquier evento. En otro caso, alguien que viajaba parado en la caja de una camioneta y no en la cabina, y que además la camioneta circulaba sin luces aptas. En fin, es decir, algunas situaciones que revelan que el pasajero obra con culpa y de ese modo es que el nexo causal se desvirtúa y no es que relajamos la responsabilidad simplemente porque queremos atenuar la responsabilidad del transportador por el hecho de que está realizando un acto altruista. Por lo menos en el estado actual de la cuestión, en donde el tema no ha sido regulado por la ley y es necesario recurrir a los principios generales. Bueno, de esta forma finalizamos los tópicos que nos habíamos propuesto tratar. Esperamos que haya sido del provecho y de la utilidad de todos los que digamos, han presenciado esta disertación y bueno, desde ya les agradezco por supuesto la atención.